Muchos pueden recordar la muerte del Papa Francisco como simplemente el final de un ciclo en el liderazgo de la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esta muerte podría marcar el comienzo de algo mucho más grande? Algo profetizado durante siglos, pero ignorado por la mayoría de la gente, incluso dentro del propio Vaticano. Hoy escucharán una narrativa que es poco probable que se discuta en los púlpitos o en las noticias. Hay una profecía olvidada, escondida en medio de las páginas más oscuras del Apocalipsis, que puede estar cumpliéndose ante nuestros ojos. Esta es la enigmática figura del octavo rey, una entidad espiritual y profética, señalada en las Escrituras como la clave de un ciclo final, el eslabón perdido entre el sistema religioso global y la caída definitiva del mundo tal como lo conocemos. Pero antes de continuar, es necesario entender una cosa muy claramente. Nada de lo que se dirá aquí tiene como objetivo atacar una religión o creencia específica. Al contrario, nuestro objetivo es exponer aquello de lo que muchos prefieren no hablar, conectar las profecías con los acontecimientos y despertar en usted la capacidad de ver más allá de lo obvio. Hay cosas que, cuando se revelan, cambian para siempre la forma en que vemos el mundo, y este podría ser uno de esos momentos. ¿Por qué ocurrió la muerte de este Papa justo ahora? ¿Por qué hay tantos signos celestes, movimientos políticos y silencio detrás de escena de la Iglesia? Y aún más importante, ¿quién ocupará este trono? ¿Y cuál será su papel dentro de lo profetizado? A lo largo de este video, conectaremos puntos que quizás nunca hayas visto juntos. Fragmentos dispersos de verdades bíblicas, profecías olvidadas, interpretaciones censuradas. Todo ello te lleva a una conclusión. La historia se está cumpliendo y el mundo no está preparado. Pero si crees que has escuchado demasiadas teorías extrañas, espera hasta escuchar lo que la propia Biblia dice sobre este misterioso octavo rey. La respuesta podría estar escondida frente a ti y casi nadie se dio cuenta. Si sientes que hay algo más grande detrás de los acontecimientos que estamos viviendo, entonces este canal es para ti. Aquí no seguimos narrativas prefabricadas. Buscamos discernimiento, verdad y preparación espiritual para los días más desafiantes de la historia de la humanidad. Si esta introducción ya ha despertado algo dentro de ti, suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y deja un me gusta. Juntos, formamos una generación que no acepta ser engañada, que no se conforma con el silencio y que está dispuesta a ver lo invisible a la luz de las Escrituras. Para comprender lo que realmente está en juego, es necesario profundizar en el texto que, durante siglos, provocó escalofríos, debates y, a menudo, silencio. El libro del Apocalipsis, más precisamente, el capítulo 17. En este pasaje, el apóstol Juan describe una visión que le fue revelada. Una mujer montada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos. Y luego escucha una declaración enigmática. Hay 7 reyes, 5 han caído, 1 existe y el otro aún no ha llegado. Y cuando llegue, permanecerá por poco tiempo. Y la bestia que era y no es también la octava, y viene de los 7, y va a perdición. Este pasaje es uno de los más complejos y misteriosos del Apocalipsis. Durante mucho tiempo, los estudiosos han intentado encajarlo en contextos políticos, históricos y espirituales. Pero hay un hilo común entre varias interpretaciones serias. Estos reyes no son solo figuras humanas, representan sistemas de poder, son imperios, ideologías y sí, también líderes espirituales con gran influencia global. Cuando el texto afirma que la bestia es también el octavo rey, nos está mostrando algo profundo. Este octavo rey no aparece de la nada, proviene de un sistema que ya está establecido. Es la continuación de un linaje que ya ha pasado por varias fases, pero que ahora adquiere su forma más peligrosa y seductora. Él no solo gobierna, engaña, seduce, y su destino final es la perdición. Esta figura no se describe como alguien que traerá la paz verdadera, sino como alguien que asumirá el poder por un breve período antes de la gran caída. Un líder que será aplaudido por muchos, exaltado como pacificador, tal vez incluso visto como un salvador espiritual,
pero que en realidad será el instrumento definitivo para la consolidación del engaño global. Cuando asociamos este octavo rey con el momento actual que vivimos, resulta imposible ignorar el escenario. La muerte del Papa Francisco se produce en un contexto altamente simbólico. Crisis globales, el avance de la inteligencia artificial, movimientos hacia una religión universal y el creciente llamado a un nuevo liderazgo espiritual que una a las naciones. Y aquí es donde debemos volver la mirada hacia el Vaticano. La Iglesia Católica es, sin duda, una de las instituciones más antiguas e influyentes del planeta. Sus papas no son solo líderes religiosos, son figuras políticas, diplomáticas y para muchos, espirituales. Cuando muere un papa, especialmente uno como Francisco, que rompió tantos protocolos y moldes tradicionales, el mundo entero siente el impacto. Pero, ¿y si esta muerte es en realidad la señal que desencadena la llegada del octavo rey? ¿Qué pasa si el próximo líder religioso mundial, ya sea de dentro o de fuera de la Iglesia, es el que está destinado a cumplir este papel profético? ¿Y si el mundo, sediento de paz y estabilidad, abraza este nuevo carácter como una respuesta divina, cuando en realidad estará aceptando el mayor engaño de los últimos tiempos? Por eso debemos observar con discernimiento. El Apocalipsis no nos fue dado solo para asustar, sino para advertir, preparar y, lo más importante, abrir los ojos. La figura del octavo rey está directamente ligada al final del ciclo. Él no es uno más. Él es el último. Él es quien pone fin a una era. Y quizás ahora estés empezando a darte cuenta de que ya no hablamos de algo lejano o simbólico. Estamos hablando de un movimiento real que se manifiesta ante nosotros. La profecía no solo está escrita, se está cumpliendo. Pero lo más inquietante está por llegar, porque hay algo que ni siquiera muchos religiosos se atreven a afrontar: el silencio de la propia Iglesia sobre esta profecía. Y eso es precisamente lo que vamos a desvelar ahora. Ahora comenta abajo, ¿crees que este octavo rey está a punto de revelarse? ¿O ya está entre nosotros y nadie se dio cuenta? Comparte tu visión en los comentarios, porque tu percepción podría ser la clave para despertar a quienes aún no entienden lo que realmente está pasando. A lo largo de la historia, la Iglesia ha desempeñado un papel crucial en la protección de las Escrituras y brindando guía espiritual a miles de millones de personas. Pero también es cierto que, en ciertos momentos, optó por silenciar algunas cuestiones, especialmente aquellas que pondrían en riesgo la estructura del propio sistema religioso. Y la profecía del octavo rey es, sin duda, uno de esos temas evitados. Si alguna vez has asistido a iglesias, estudiado escatología o escuchado predicaciones sobre el fin de los tiempos, probablemente hayas notado que muchos pastores y teólogos prefieren saltarse algunos pasajes del Apocalipsis. No es por casualidad. Algunas profecías se consideran demasiado difíciles, demasiado controvertidas, o como dicen algunos, poco edificantes. Pero no es precisamente este silencio el que nos impide ver lo que realmente está sucediendo. La figura del octavo rey nunca fue popular en la predicación dominical. Es complejo, implica simbolismo y, peor aún, levanta sospechas sobre las estructuras de poder dentro de la propia religión institucionalizada. Imagínese el impacto de admitir que el sistema religioso que muchos siguen con fe ciega puede estar allanando inconscientemente el camino para un poder engañoso. Los documentos históricos muestran que, a lo largo de los siglos, varios líderes religiosos tuvieron acceso a interpretaciones más profundas de estas profecías. Muchos eruditos católicos y protestantes han escrito sobre el octavo rey, pero sus estudios rara vez han llegado al público común. En algunos casos, fueron archivados, en otros, desacreditados. Y eso no es porque estuvieran equivocados, sino porque pusieron en duda el control del liderazgo sobre la fe de la gente. Y aquí surge una verdad incómoda. Hay un esfuerzo continuo por mantener a la gente distraída espiritualmente. Mientras nos bombardean con debates superficiales, escándalos políticos y entretenimiento vacío, las profecías más peligrosas, las que realmente pueden abrirnos los ojos, se esconden debajo de la alfombra. El propio Vaticano,
a pesar de tener una de las bibliotecas más grandes del mundo, nunca ha abierto al público muchos de los manuscritos que tratan temas apocalípticos. ¿Por qué? ¿Qué hay que pueda sacudir la estructura de la fe tradicional? ¿Y por qué, tras la muerte del 1961, Papa, ni siquiera se menciona oficialmente estas posibles conexiones espirituales? El silencio es una forma de respuesta, y cuando el silencio proviene de quienes deberían advertirnos, debemos preguntarnos, ¿qué intentan ocultar? El octavo rey puede estar más cerca de lo que imaginamos, y tal vez este misterio solo permanezca oculto, porque revelarlo significaría poner fin a un imperio mucho más grande de lo que imaginamos. Pero las conexiones no terminan ahí, porque si pensabas que esta falta de posicionamiento de la Iglesia era fuerte, espera a ver cómo esta profecía se entrelaza con otra aún más antigua y aterradora, una que ha sido mencionada durante siglos, la famosa profecía de San Malaquías. Y es en este punto cuando las piezas empiezan a encajar con una precisión impresionante. Responde aquí en los comentarios, ¿por qué crees que la Iglesia nunca habló abiertamente sobre el octavo rey? ¿Es miedo? ¿Protección de la fe? ¿O hay algo que no quieren que descubramos? Tu opinión podría ser el punto de partida de una conversación que muchos evitan, pero es necesario que suceda. Mucho antes de que el Apocalipsis fuera interpretado como un mapa simbólico del fin de los tiempos, otra profecía ya circulaba entre los estudiosos de la fe cristiana, e incluso dentro de los muros del Vaticano, causando asombro y desconfianza. La profecía de San Malaquías, para algunos, no es más que una curiosidad histórica. Para otros, es una de las mayores advertencias proféticas jamás registradas. Pero para aquellos que observan atentamente las señales espirituales, esta profecía puede estar a punto de cumplirse ahora. San Malaquías fue un arzobispo irlandés del siglo XII que, según se informa, recibió una visión divina en la que se enumeraban todos los papas que gobernarían la Iglesia hasta el fin de los tiempos. ¿El más aterrador? La lista termina con el papa actual. Según la profecía, el último papa sería conocido como Pedro el Romano, y bajo su mando, la Iglesia enfrentaría su última gran tribulación. Muchos eruditos se han apresurado a decir que esta profecía es dudosa, que existen lagunas históricas, o que fue escrita después de los hechos. Pero lo que nadie puede explicar es por qué, incluso con todos estos argumentos, la lista de San Malaquías ha seguido siendo terriblemente precisa hasta ahora. Cada lema que describe encaja con hechos reales y características de los papas que pasaron por el trono de Pedro. Y cuando llegamos a Francisco, el último de 1905, la lista, algo nos llama la atención. No recibió un lema específico como los anteriores. En cambio, San Malaquías escribió solo una descripción sombría. Durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará las ovejas en medio de muchas tribulaciones, y cuando estas cosas pasen, la ciudad sobre los 7 montes será destruida, y el terrible juez juzgará al pueblo. Una advertencia clara, directa y aterradora. Pero aquí surge una pregunta intrigante. Si Francisco fue el último en la lista, ¿quién viene después de él? Y aún más, ¿será este próximo líder el mismo que el Apocalipsis describe como el falso profeta? La figura que se levantará para engañar a las naciones, realizar señales y prodigios y convencer incluso a los elegidos, si es posible, de que está actuando en el nombre de Dios. Conectemos los puntos con calma. En el libro de Apocalipsis, el falso profeta es descrito como una bestia parecida a un cordero, es decir, alguien con una apariencia espiritual pacífica, gentil, pero que habla como un dragón, promueve la adoración de la bestia, seduce a las multitudes con maravillas y lleva al mundo a aceptar un sistema de control que estará marcado por un símbolo, la famosa marca de la bestia. Ahora piensen conmigo, ¿qué tipo de figura mundial podría hoy unir las religiones, promover discursos de paz, ganarse la confianza de cristianos, musulmanes, judíos, budistas y ateos? ¿Qué clase de líder espiritual tendría este poder de penetración global? La respuesta más lógica y más temida es el próximo Papa. ¿Qué pasa si la muerte de Francisco es el punto de transición entre el fin de la era de los papas tradicionales y el surgimiento de una nueva figura espiritual, ecuménica,
progresista y tecnológica, y perfectamente posicionada para desempeñar el papel de falso profeta. La profecía de San Malaquías y el libro del Apocalipsis parecen dialogar. Se señala el fin de la sucesión papal como la marca de un nuevo ciclo. El otro describe exactamente el tipo de figura que podría surgir de este vacío de liderazgo religioso, y ambos apuntan a una época de engaño, control y juicio. Y lo más preocupante es que este personaje no vendrá con cuernos y ojos rojos. Vendrá con sonrisas, discursos inclusivos, palabras de amor y tolerancia. Pero detrás de esto, estará promoviendo una unificación espiritual que eliminará la verdad del Evangelio y abrirá las puertas al gobierno del Anticristo. Y aquí está la conexión directa con el octavo rey. Él procede de los 7, es decir, proviene del mismo linaje, de la misma estructura de poder, pero es algo diferente. Lleva una nueva mirada, una nueva narrativa. Se verá como una solución, pero será el último paso antes del juicio final. San Malaquías lo presagió, Juan lo vio en su visión, y ahora, quizás, estemos a punto de verlo cara a cara. Pero cálmate, si todo esto parece demasiado surrealista para ser real, lo que verás a continuación te dejará aún más incómodo, porque no son solo profecías las que apuntan en esta dirección. Hay señales, documentos e incluso declaraciones públicas que demuestran que este plan está más avanzado de lo que la mayoría imagina. Antes de continuar, comenta a continuación: ¿crees que la profecía de San Malaquías está realmente relacionada con la figura del falso profeta descrita en el Apocalipsis? ¿O fue todo esto solo una coincidencia? Su opinión puede hacer saltar las alarmas entre quienes todavía ignoran los signos más claros de nuestra generación. Si hasta ahora todo parece encajar de manera simbólica y profética, ahora es el momento de dar un paso hacia un territorio más concreto. Porque no estamos lidiando solo con visiones del pasado o interpretaciones escatológicas. Estamos lidiando con hechos, declaraciones y señales recientes que indican que algo, de hecho, se está moviendo silenciosamente detrás de escena en el mundo espiritual e institucional. En los últimos años, el Vaticano ha adoptado una postura sorprendentemente abierta sobre temas que antes se consideraban controvertidos. Francisco fue el primer papa en defender públicamente la unidad interreligiosa a nivel mundial. En 2019, por ejemplo, firmó, junto con el gran imán de Al-Azhar, el famoso documento sobre la fraternidad humana, donde cristianos y musulmanes están llamados a unirse como hijos de Dios en nombre de la paz. En apariencia, un mensaje de reconciliación, pero en esencia, una semilla plantada en terreno fértil, la de la unificación religiosa. El problema no está en el discurso de paz, sino en el precio de la unidad. El documento dice poco sobre Cristo como único camino, y mucho menos sobre el arrepentimiento y la salvación. El énfasis está en los valores humanos, institucionales y comunes. Y aquí está el punto: cuando la fe es vacía de su contenido espiritual y reemplazada por principios globales de coexistencia, se prepara el terreno para el surgimiento de una figura que unifica todo bajo un solo sistema, no espiritual, sino espiritualizado. Además, tenemos movimientos simultáneos. En los últimos años, la sede de la ONU ha intensificado el discurso sobre la creación de una espiritualidad planetaria, centrada en el clima, la igualdad y el respeto mutuo. Paralelamente, el Foro Económico Mundial, liderado por Klaus Schwab, propone un reinicio del sistema global basado en 3 pilares: economía digital, vigilancia total y reestructuración ideológica. ¿No les suena esto extraño a quienes conocen las profecías bíblicas? Y ahora, sumamos a esto el acontecimiento más simbólico de los últimos tiempos: la muerte de un papa que rompió con muchos dogmas y abrió puertas al diálogo interreligioso a un nivel sin precedentes. ¿No sería este el punto de inflexión que permitirá la entrada de un líder más audaz, más moderno, más adaptado al mundo actual? No son solo los teóricos de la conspiración quienes plantean estas preguntas. Teólogos, periodistas independientes e incluso exmiembros de órdenes religiosas han dado la voz de alarma.
Declaraciones como la de Malaquías Martín, un jesuita que trabajó en el Vaticano durante décadas, dejan claro que hay una disputa espiritual dentro de la estructura misma de la Iglesia. En una de sus entrevistas más famosas dijo: «La batalla final será entre el trono de Pedro y el trono de Satanás, y ya ha comenzado». Otros estudiosos llaman la atención sobre el hecho de que el Vaticano tiene una de las mayores colecciones de manuscritos y libros de 1900. Ocultismo del mundo. Muchas de estas obras nunca se han puesto a disposición del público, ni siquiera en los tiempos modernos. Las teorías señalan que entre estos documentos existen antiguas interpretaciones del Apocalipsis que conectan directamente la sucesión papal con acontecimientos escatológicos. ¿Por qué estos textos permanecen bajo llave? Y mientras tanto, siguen sucediendo sucesos extraños. Un rayo cayó sobre la Basílica de San Pedro poco después de la dimisión de Benedicto XVI. El reloj del fin del mundo, mantenido por científicos, se fijó recientemente en 90 segundos antes de la medianoche, el tiempo más corto de la historia. Y te habrás dado cuenta, el mundo entero parece estar en un estado de tensión, como si algo invisible estuviera a punto de manifestarse. ¿Coincidencia? ¿O el cumplimiento gradual de un plan mucho más amplio? Lo que debemos entender es que las profecías bíblicas no se cumplen solo con explosiones o terremotos. También se manifiestan a través de acuerdos políticos, documentos firmados en silencio, discursos que encantan a las masas y decisiones tomadas lejos de las cámaras. Y todo esto ya está sucediendo. La verdad es que las señales están ahí. No están ocultos, están siendo ignorados. Porque aceptar que el octavo rey puede estar a punto de apoderarse del escenario global requeriría más que conocimiento. Requeriría coraje espiritual para ver lo que se esconde detrás de las apariencias. Y si todo esto te ha parecido incómodo hasta ahora, entonces tienes que prepararte. Porque lo que vamos a explorar ahora es aún más directo, más profético, más urgente. ¿Estás listo para descubrir la revelación que conecta todo con la llegada del falso líder que dará forma a los últimos días de la humanidad? Así que quédate con nosotros hasta el final. Pero primero, comenta aquí ya. ¿Crees que estas señales están siendo ignoradas a propósito? ¿O que simplemente la mayoría no está preparada para ver lo que tiene delante de sus ojos? Tu respuesta puede abrir un nuevo camino de comprensión para quienes aún viven en el silencio de las apariencias. Ahora que has visto las señales, las conexiones y las profecías, es hora de afrontar la pregunta que quizás nadie quiera hacer en voz alta. ¿Y si la muerte del Papa Francisco es más que una simple transición religiosa? ¿Y si ella es hito profético para el surgimiento del octavo rey, el que viene de los 7 y va a la perdición, como se describe en el Apocalipsis? Estamos ante un posible punto de inflexión espiritual en la historia de la humanidad. Y este giro no será anunciado en los titulares ni transmitido por la televisión nacional. Será silencioso, estratégico y espiritual. El mundo se ha estado preparando durante décadas para aceptar un nuevo liderazgo global, no solo político, sino religioso. Una figura que será vista como guía, pacificadora, símbolo de unidad entre creencias, pero, en esencia, será el portavoz del mayor engaño jamás ideado. Este nuevo líder, que puede surgir dentro o incluso fuera de la estructura católica, no será presentado como un villano, no hablará como un dictador. Al contrario, será elocuente, carismático, compasivo. Hablará de amor, justicia, sostenibilidad, paz. Utilizarás un lenguaje que une y atrae. Pero su misión no será llevar almas a Cristo. Será conducirlas a un sistema global que rechaza el arrepentimiento, que reemplaza la verdad del Evangelio con una moralidad universal sin cruz, sin salvación y sin el Espíritu. La Biblia lo llama falso profeta. Juan lo vio realizando señales, engañando a las naciones, promoviendo la imagen de la bestia y controlando el sistema religioso mundial. Esta figura, descrita como un cordero, pero hablando como un dragón, será el cómplice espiritual del anticristo. Y su función será precisamente esta: preparar los corazones espiritualmente adormecidos para recibir, con los brazos abiertos, el gobierno del engaño final. Y no te equivoques, el octavo rey no se parece a los demás porque viene disfrazado. Es una continuación, pero al mismo tiempo es diferente.
No vendrá en nombre del César, sino en nombre de la fe. Al principio, no exigirá obediencia por la fuerza, sino mediante la seducción espiritual. Tu mensaje será dulce, pero tu destino es la perdición. Actualmente, se están reorganizando las estructuras. La renuncia y muerte de papas consecutivos, el avance del diálogo interreligioso, la consolidación de la moral global y la desesperación de un mundo en crisis crean el escenario ideal para que surja este personaje. La humanidad busca desesperadamente dirección, estabilidad, alguien en quien confiar. Y es en esta desesperación que muchos aceptarán, sin cuestionar, cualquier que parezca ser la respuesta. Pero para quienes conocen las Escrituras, la verdad es clara. Nadie más puede ocupar el centro de la fe excepto Cristo. Nadie más puede actuar como mediador entre Dios y los hombres. Cualquier sistema que proponga unidad sin la cruz, espiritualidad sin arrepentimiento y salvación sin Jesús es un evangelio falso. Y es por eso que esta revelación es tan urgente. Porque cuando surja este nuevo líder, ya sea en la forma del nuevo Papa u otro líder ecuménico, será demasiado tarde para advertir. Las personas ya estarán seducidas, encantadas, convencidas de que están siguiendo la luz, cuando en realidad estarán caminando hacia la oscuridad. La muerte del Papa Francisco podría ser la última pieza que faltaba para mover el tablero. ¿Qué vendrá ahora? ¿Quién asumirá este trono espiritual? ¿Y cómo podemos discernir entre lo que viene de Dios y lo que es solo apariencia de piedad? Estas son preguntas que requieren más que respuestas. Requieren vigilancia espiritual. Y si has seguido todo esto atentamente hasta ahora, entonces es hora de reflexionar sobre lo que todo esto significa para tu fe, tu vida y lo que está por venir. Porque en los próximos minutos de este viaje, te desafía directamente. Teniendo en cuenta todo lo que has visto hasta ahora, es imposible seguir viendo este video tal y como empezó. Esto no es solo teoría, historia o profecía. Es un llamado urgente a la vigilancia espiritual. La muerte de un líder religioso puede parecer un ciclo natural de la Iglesia, pero las señales alrededor, las profecías milenarias y el silencio ensordecedor de las autoridades espirituales apuntan a algo más grande, algo que requiere posicionamiento. La Biblia no nos advirtió sobre estos tiempos para asustarnos. Ella nos advirtió que estuviéramos preparados. En Mateo 24:42, Jesús dice: «Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor». Este versículo, tan conocido, resuena hoy de otra manera. No nos está pidiendo paranoia, nos pide discernimiento, atención, una fe despierta. Si de hecho, estamos viviendo el comienzo del ciclo profético final, si el octavo rey está a punto de emerger como una figura dominante en la escena espiritual, entonces no hay tiempo que perder en distracciones. Se acabó el tiempo de las dudas vacías, las discusiones inútiles y las excusas convenientes. Ahora es el momento de tomar decisiones que involucran la eternidad. ¿Cómo es tu fe, tu vida espiritual, tu relación con Dios? Porque más importante que identificar al falso profeta es reconocer al verdadero pastor, el que dio su vida por vosotros, que prometió volver, que no negoció principios y que dejó señales claras para que no nos dejáramos engañar. No hace falta ser teólogo para darse cuenta de que algo muy extraño está sucediendo en el mundo. Los valores se están invirtiendo, la verdad se relativiza y la fe se ha diluido en un mar de filosofías que agradan a todos, menos a Dios. Y mientras muchos corren en busca de respuestas en el caos, la palabra de Dios permanece firme, actual y clara como siempre. Ella no nos prometió un mundo fácil, pero nos garantizó la salvación, la dirección y la victoria eterna. Quizás este video te conmovió de maneras que aún no puedes describir. Y está bien. Cuando la verdad comienza a rasgar el velo de la ilusión, el malestar es la primera señal de que algo está despertando dentro de nosotros. Este malestar es el Espíritu Santo que te llama a regresar a tu esencia, invitándote a dejar la superficie y sumergirte nuevamente en la presencia de Dios. Porque al final, no importa cuántas conspiraciones haya, ni cuántos sistemas se construyan, lo único que realmente importará es: ¿estabas preparado? ¿Miraste? ¿Reconociste las señales? ¿O preferiste seguir durmiendo mientras el mundo entraba en la recta final?
La elección todavía está en tus manos, pero el tiempo es cada vez más corto. El mundo ya no es el mismo, y no me refiero solo a guerras, crisis económicas o pandemias. Estoy hablando de algo más sutil, más profundo, más espiritual. Hay un movimiento sucediendo detrás de escena de la historia, un reposicionamiento invisible pero palpable que está preparando la Tierra para los últimos acontecimientos profetizados hace milenios. La muerte del Papa Francisco puede parecer, para muchos, el fin de un ciclo religioso. Pero para aquellos que ven más allá de la superficie, este evento marca un hito, una señal silenciosa pero atronadora de que el reloj profético corre, y rápido. Los engranajes del final ya están girando. La sucesión papal, los acuerdos globales, los sistemas de vigilancia, los discursos de unidad y tolerancia. Todo está siendo orquestado con una precisión que, para el ojo distraído, parece normal, pero para el espíritu atento, es pura profecía, cumpliéndose ante nuestros ojos. Incluso puedes intentar volver a tu rutina, fingir que todo esto es solo una coincidencia, o que aún queda mucho tiempo por delante, pero una vez que la verdad te encuentra, ya no te permite el cómodo sueño de la ignorancia. Y la verdad es que el mundo se está preparando para recibir un liderazgo espiritual único, un pastor global, una guía de la nueva era. Pero, según la Biblia, será el último error antes del juicio final. Y ahora la pregunta ya no es ¿con? Esto sucederá. ¿Y cuándo? Y más importante que eso, ¿estarás preparado? Porque se acabó el tiempo de la especulación. Ahora es el momento del posicionamiento, tiempo de discernimiento, tiempo de separación entre apariencia y esencia, entre religiosidad y fe verdadera, entre bella palabra y obediencia a lo escrito. El reloj profético no se detiene, y cada minuto que pasa es un paso más hacia el final. Después de todo lo revelado hasta ahora, la pregunta que inevitablemente resuena en la mente de quienes están despiertos es, ¿qué viene después? Porque si el octavo rey es de hecho un personaje espiritual que se levantará después de la caída de un sistema, y si esa caída está simbolizada por la muerte del último papa en la lista de San Malaquías, entonces, la siguiente pieza de este rompecabezas puede estar a punto de aparecer. El nuevo papa, el nuevo líder, el nuevo símbolo de la fe universal. Y esto nos lleva a un terreno aún más delicado. El próximo pontífice no será solo el sucesor de Francisco. Podría ser el rostro de una nueva era, una era más abierta, más flexible, más unificada, pero también más peligrosa espiritualmente. Una figura aparentemente piadosa, acogedora y progresista, alguien capaz de complacer a griegos y troyanos. Pero, ¿sería realmente esta aceptación global una señal de aprobación divina? ¿O sería la trampa perfecta? El falso profeta, según el Apocalipsis, tendrá exactamente este perfil. Un hombre de fe con voz de autoridad que, a los ojos del mundo, aparecerá como el guía espiritual ideal. Él hará señales, traerá soluciones, y muchos lo seguirán. Pero su misión será llevar los corazones a una adoración corrupta, una fe falsa basada en obras humanas y doctrinas seductoras. Aquí es donde se intensifica la alerta. Porque cuando hablamos del falso profeta, no nos referimos simplemente a un villano absoluto. Al contrario, será la figura más encantadora, diplomática y espiritualmente aceptable que el mundo haya visto jamás. Tendrá un discurso inclusivo, un profundo atractivo emocional y promoverá una espiritualidad sin cruz, sin arrepentimiento y sin verdad. Una espiritualidad cómoda, pero alejada de la palabra. Y piénselo, el mundo actual tiene sed de este tipo de liderazgo. La gente está cansada de conflictos religiosos, discursos rígidos y divisiones doctrinales. Buscan unidad, consuelo, pertenencia. Y es precisamente en este terreno fértil donde este nuevo líder echará sus raíces. Será visto como un mediador entre religiones, alguien que promueve la reconciliación entre fe y ciencia, entre dogma y libertad personal. Pero en el fondo, estará allanando el camino para que la humanidad acepte lo que, según la Biblia, será el mayor engaño espiritual de la historia. No será difícil para este nuevo papa, si realmente es la figura descrita, ganarse el corazón de las multitudes.
Será aclamado por los medios de comunicación, adorado por líderes de diferentes religiones, exaltado como símbolo de evolución espiritual. Incluso puede realizar hazañas sobrenaturales o verse involucrado en acontecimientos de gran impacto emocional. Pero todo esto tendrá un propósito: desviar el enfoque de Cristo y centrar la adoración en un sistema que se presenta como divino, pero que en realidad está en rebelión contra Dios mismo. Y no nos equivoquemos, este movimiento no será repentino, será sutil, gradual, casi imperceptible para quienes no estén prestando atención. Comenzará con pequeños ajustes doctrinales, cambios litúrgicos y flexibilidad moral en nombre de la compasión. El discurso será siempre el mismo: amor, paz, unidad. Pero el verdadero amor corrige, libera, salva, y esta nueva doctrina evitará a toda costa la confrontación con el pecado. Ahora imaginemos el escenario profético tomando forma. El octavo rey, como sistema que se perpetúa, da paso al falso profeta como figura pública y carismática con autoridad global. Mientras tanto, las crisis globales se intensifican. Las naciones claman por un liderazgo moral que traiga estabilidad. La religión, antes fragmentada, comenzó a reorganizarse bajo un nuevo modelo universal, y poco a poco, lo que en el Apocalipsis parecía solo simbólico, se convierte en realidad visible. Lo más alarmante es que, en nombre de esta nueva espiritualidad, puede haber una presión cada vez mayor para que todos se sometan a un sistema de fe estandarizado. Quienes insisten en permanecer fieles a la Biblia, en proclamar la exclusividad de Cristo y la necesidad del arrepentimiento, pueden ser vistos como intolerantes, radicales o incluso enemigos de la paz. Esto ya está sucediendo a pequeña escala, pero si la profecía es correcta, se amplificará globalmente. Y en este contexto, la figura del falso profeta asume un papel fundamental. Será el embajador del engaño, el responsable de convencer a las multitudes de aceptar la marca de la bestia, no solo como algo físico o económico, sino como un pacto espiritual con un sistema contrario a Dios. Será el portavoz de la nueva era, el artífice de una falsa redención. Por tanto, debemos estar atentos. La Biblia nos advierte que, en los últimos días, el engaño estará tan bien construido que, de ser posible, engañaría incluso a los elegidos. Y lo más peligroso del engaño es que siempre viene disfrazado de verdad. Por tanto, no podemos basar nuestra fe en sentimientos, opiniones o experiencias momentáneas. Necesitamos estar arraigados en la palabra de Dios. Es la única lámpara capaz de iluminar los días oscuros que se avecinan. Y es por eso que, en el siguiente vídeo, profundizaremos en la figura del falso profeta. ¿Quién podría ser? ¿Cuáles son sus características? Y lo más importante, ¿cómo reconocerlo antes de que sea demasiado tarde? Comprenderás por qué tantas profecías parecen converger en un mismo punto. Verán el patrón que se repite a lo largo de la historia. Un patrón que ahora se manifiesta con más fuerza que nunca. Y lo más importante, sabréis proteger vuestra fe ante un escenario global que, cada día, se acerca más al que describió Juan hace casi 2000 años. Si este contenido te pareció sólido, prepárate, porque lo que se revelará a continuación podría cambiar por completo la forma en que ve el liderazgo espiritual global, y tal vez mostrarles que la profecía del octavo rey fue solo el comienzo. El verdadero enfrentamiento aún está por llegar, y la única manera de permanecer en pie es conocer la verdad, y no negociarla. Sé que has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya no está dispuesto a aceptar todo lo que ves en la superficie. Sientes que algo anda mal en el mundo, y más que eso, que hay algo espiritual sucediendo detrás de cada titular, cada decisión global, cada silencio estratégico proveniente de los grandes líderes religiosos. Y es por eso que este video necesita llegar a más personas, porque mientras muchos permanecen distraídos, inmersos en rutinas y promesas vacías, la verdad está siendo ignorada, olvidada, o peor aún, silenciosa. Tú puedes ser el puente para que alguien despierte. Podría ser la voz que rompa el ciclo de ilusión que tantos viven. Entonces, si algo te conmovió hoy, si este contenido te hizo reflexionar, abrir los ojos o incluso confrontar tu fe, te pido una simple cosa: comparte. Envíaselo a alguien que amas.
Envíaselo a ese amigo que ya te ha dicho que siente que las cosas no son normales. Publica en grupos, en redes, o simplemente comenta aquí qué te impactó más. Porque cada comentario, cada clic, cada compartir es una semilla. Y por supuesto, si quieres seguir recibiendo estas revelaciones, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. El viaje apenas comienza y aún queda mucho por revelar. No quieren que lo sepas, pero ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con él?